Repetir una mentira muchas veces nunca lo va a convertir en verdad. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Ustedes saben que Donald Trump durante la campaña fue acusado, ¿no?, formalmente por varios presuntos crímenes que cometió. Uno de ellos fue el manejo de documentos clasificados y en ese área específicamente hay, por así decirlo, dos motivos, ¿no?, por los cuales justamente acusaron a Donald Trump de ello. Uno, por el tema de la negligencia, es decir, que un presidente, un expresidente, mejor dicho, o cualquier persona que haya formado parte del gobierno no debería tener en su posesión, en su casa, en una repisa, en un garaje, en ninguna parte, documentos clasificados, porque eso es un asunto, por supuesto, de seguridad nacional. Esos documentos tienen que estar guardados no en las casas de los presidentes, de los expresidentes, y mucho menos en cajas o en cualquier cosa en una biblioteca, ¿no? Todo eso tiene un proceso. Y lo segundo es porque supuestamente cuando ustedes se acordarán que fue el FBI a Mar-a-Lago, ¿no?, a su mansión, en búsqueda justamente de estos documentos, dicen algunas fuentes que él le dijo a sus empleados que ocultaran los documentos, por lo que la segunda acusación alrededor de este caso fue obstrucción de la justicia. Sobre esto vimos a los demócratas repitiendo en diversas oportunidades el tema, por supuesto, de que nadie está por encima de la ley, cosa que evidentemente yo defiendo, pero que hubo una hipocresía muy grande respecto a dos personajes. Y solo voy a mencionar a estos dos personajes porque yo creo que son con los que hubo más similitudes. Y el segundo que voy a mencionar, el expresidente Joe Biden, es precisamente porque va a ser el centro del programa, de la discusión, ¿no?, que vamos a tener el día de hoy. La señora Hillary Clinton, que no era presidente, a diferencia de Donald Trump, ella era secretaria de Estado, también tenía documentos clasificados en su posesión y no conforme con ello, le dijo a sus empleados en una oportunidad que destruyeran los Blackberries, ¿no?, los celulares que estaban de moda en ese momento, y los ordenadores, las computadoras, como los conozcan, en donde ella justamente, incluso había hasta algo de ignorancia, ¿no?, en el funcionamiento de ciertas cosas, porque bueno, ella creía que los documentos estaban era específicamente en esos aparatos y listo, ya al destruir eso no iba a tener que rendir ningún tipo de cuentas. Pero con lo segundo, se puede hablar de obstrucción de la justicia, asumiendo que ambas historias son ciertas, que la de Hillary Clinton sí la confirmó el propio FBI, y de hecho dijeron, no tomamos represalias en contra de ella porque realmente no vimos que hubo malas intenciones, ese fue el argumento. Yo no sabía que uno veía, bueno, si yo mato a alguien, pero lo hago con buenas intenciones, entonces ahí no eres acusado formalmente ni procesado por el sistema de justicia. Pero bueno, esa es otra discusión. Independientemente, esa historia se corroboró y a ella nunca ni siquiera la acusaron porque el FBI dijo, no tenía malas intenciones, cosa que sí pasó evidentemente con Trump, y ahí vemos entonces la similitud del tema de obstrucción de la justicia. Y en el caso de Joe Biden no hubo obstrucción, y de hecho los demócratas siempre decían la diferencia entre Trump y Biden es que Joe Biden nunca le dijo a sus empleados que escondieran los documentos clasificados, muy por el contrario, siempre estuvo dispuesto a colaborar, ¿no?, desde un inicio con las autoridades, y él tenía, bueno, documentos clasificados incluso en su garaje, ahí mal puesto, que vaya a saber usted qué pueden decir esos documentos, pero eso evidentemente fue un escándalo, y comparándolo con lo que le pasó a Donald Trump, pues la gente ya comenzó a ver ciertas discrepancias. Pero repito, el argumento de ellos era, bueno, Joe Biden obstruyó la justicia, cosa que Donald Trump sí hizo. Pero hay una parte de la historia que no se están contando, y es que el fiscal especial que habían designado justamente para ese caso, un señor llamado Robert Hur, dijo que él no iba a tomar represalias jurídicas en contra de Joe Biden porque él no sentía que Joe Biden estaba bien a nivel cognitivo. Y los demócratas todos estos 4 años nos estuvieron diciendo que Joe Biden estaba agudo, que Joe Biden estaba mejor que nunca, y al mismo tiempo ignoraban el hecho de que no había sido procesado, según el fiscal especial
designado para ese caso precisamente por sus capacidades cognitivas, porque era un individuo con muy mala memoria, que no sabía ni siquiera identificar fechas, que no tenía idea de eventos, ¿no? De sucesos importantes que habían pasado. Y bueno, pare usted de contar. Cosa que evidentemente ya genera la primera contradicción, porque si Joe Biden estaba tan agudo como ellos decían, entonces tenían que reclamarle más bien al fiscal, no, mira, Joe Biden está agudo, tienes que procesarlo, métanlo preso, ya que ellos son los defensores, ¿no? Supuestamente de la premisa de nadie está por encima de la ley. Pero bueno, eso ya es otra historia porque ya pasó hace algo de tiempo, ¿no? Y de una u otra manera se revive es por las nuevas acusaciones que están saliendo. Es por esto que para muchos era obvio, que bueno, ahora sí lo están comenzando a ver algunos periodistas y algunos activistas y comunicadores y personas que están, se puede decir, alineadas, ¿no? Con el Partido Demócrata. Pero vamos a comenzar desde el inicio. Yo quiero que justamente escuchemos al fiscal Robert Hur cuando dijo que él no iba a procesar a Biden por el tema de sus fallas cognitivas. There has been a lot of attention paid to language in the report about the president's memory, so let me say a few words about that. Ha habido se le ha prestado muchísima atención al lenguaje que he usado en el reporte, especialmente hace alusión al tema de la palabra memoria. My task was to determine whether the president retained or disclosed national defense information willfully. Mi tarea o digamos, lo que yo iba a hacer, lo que yo tenía que determinar, era si el presidente había obtenido, ¿no? O divulgado o guardado esta información clasificada de manera, ¿cómo decirlo? Adrede, que lo había hecho a propósito. A ver si el problema que había habido alrededor de este tema era accidental o había sido algo planeado. That means knowingly and with the intent to do something the law forbids. Es decir, que lo hizo de manera consciente y con la intención de hacer algo que la ley evidentemente prohíbe. Es decir, Robert Hur está explicando que lo que él quería determinar era si Joe Biden había roto la ley a propósito o de manera accidental. I could not make that determination without assessing the president's state of mind. Yo no podía hacer ninguna determinación, o esa determinación específicamente, sin prestarle atención al tema del estado mental del presidente. For that reason, I had to consider the president's memory and overall mental state and how a jury likely would perceive his memory and mental state in a criminal trial. Por eso mismo, yo tenía que considerar el tema de su memoria y de su estado mental y bueno, cómo esto podría desarrollarse incluso frente a una corte, no es lo que está mencionando. These are the types of issues that prosecutors analyze every day. Estos son el tipo de cuestiones que los fiscales analizan todos los días. And because these issues were important to my ultimate decision, I had to include a discussion of them in my report to the Attorney General. Y debido a que estos elementos eran importantes para tomar mi decisión, yo los tenía que incluir justamente en el reporte que le mandé al fiscal general. The evidence and the president himself put his memory squarely at issue. Y lo que está diciendo es que hubo mucha evidencia de que evidentemente la memoria del presidente sí era un problema. He interviewed the president and asked him about his recorded statement. Quote, I just found all the classified stuff downstairs, end quote. Nosotros entrevistamos al presidente y le preguntamos sobre su declaración, citándolo cuando él mencionó que había encontrado documentos clasificados en su estacionamiento, creo que fue la palabra que utilizó. He told us. Déjeme regresar porque no recuerdo bien la palabra. Stuff downstairs. No, solo dijo abajo, no dijo dijo abajo, downstairs. Quote. He told us that he didn't remember saying that to his ghostwriter. Nos dijo que él no se acordaba de haberle dicho eso a su escritor. He also said he didn't remember finding any classified material in his home after his vice presidency. También dice que él no se acuerda haber encontrado documentos clasificados después de haber dejado la vicepresidencia. And he didn't remember anything about how classified documents about Afghanistan made their way into his garage. Y no tiene ni la más mínima idea de cómo, o no recuerda cómo documentos clasificados respecto a Afganistán terminaron en su garaje. My assessment in the report about the relevance of the president's memory was necessary and accurate and fair. Lo que está diciendo es que la mención que él hace respecto al tema de la memoria del presidente en el reporte era necesaria, fue precisa y fue también justa. Esto fue lo que dijo el fiscal especial, que repito,
si Joe Biden estaba tan agudo como decían, que ya por supuesto ya no es algo que repiten, pero los demócratas debieron haber exigido entonces que lo procesaran y que lo pusieran, bueno, frente a una corte a testificar, ¿no? Porque si el argumento es, eso es como que digan, no, bueno, yo no procesé a Esteban porque Esteban agredió a alguien porque realmente no tuvo malas intenciones, y yo abiertamente diga, yo sí tengo malas intenciones. No, pero no te vamos a procesar porque no tuviste malas intenciones, pero te estoy diciendo que sí tuve malas intenciones. O sea, ya contradice una cosa con otra. Eso es exactamente lo que pasó en el caso de Joe Biden, ¿no? Y de esta investigación que hizo el fiscal especial Robert Hur, porque, bueno, justamente está hablando de que decidió no tomar represalias jurídicas por el estado mental del expresidente Joe Biden. Pero en todo esto, digamos, vuelve a resurgir el tema de sus capacidades cognitivas, porque ha salido un libro por parte de un periodista de CNN llamado Jake Tapper, ¿no? Sobre justamente este tema, y además porque la cadena de noticias Axios divulgó parte de lo que fue la entrevista que Robert Hur le hizo en su debido momento a Joe Biden, esta entrevista a la cual justamente le está haciendo alusión. Una entrevista que los demócratas jamás quisieron divulgar, jamás quisieron hacer pública. Sí divulgaron en algún momento la transcripción, pero no es lo mismo leer que escuchar precisamente las fallas que tiene un presidente. No es lo mismo que, por ejemplo, alguien les ponga un escrito de lo que yo estoy diciendo acá, a verme, porque acá están viendo mis expresiones, están viendo mis cambios de tono, escuchando, mejor dicho, mis cambios de tono, están viendo cuántas veces me trabo, están viendo cuánto me cuesta a veces conseguir, fíjense cómo ahí tuve que pensar, conseguir alguna palabra. O sea, hay ciertas cosas que evidentemente apuntan o te dan, mejor dicho, una imagen más perfecta, más detallada de lo que está pasando cuando escuchas por completo precisamente lo que fue esta entrevista, más allá de la transcripción, que evidentemente sí se divulgó, pero que, bueno, te muestra un 20% de lo que realmente estaba sucediendo. Yo quiero ponerles parte, por lo menos, de lo que fue este audio divulgado. Esto fue el 16 de mayo que se divulgó, ¿no? Pero independientemente de que entiendan o no inglés, quiero que justamente escuchen la manera en la que Joe Biden sufre para recordar ciertas cosas. Yo les voy a traducir lo que yo considero que sea importante, pero sobre todo presten la atención a cómo Joe Biden está tomándose tiempo para decir ciertas cosas, cómo hace ciertas preguntas que son relevantes, las veces que repite la misma palabra, cómo va, cambia de tema, o sea, no tiene ninguna relación con otra, y que justamente, y ojo, esto es 4 minutos 25 segundos. La entrevista obviamente fue mucho más larga, pero esta fue la parte que se filtró y que llegó justamente a mano de Axios. Documents related to the Penn Biden Center or the Biden cancer shot. Ahí está hablando de otro tema que no sé, pero bueno, ya Biden va a contestar. Your book, where did you keep papers that related to those things that you were actively working on? Él le pregunta al fiscal que en dónde mantiene los papeles que tengan relación con lo que sea que, digamos, con lo que Biden está trabajando. Es decir, si está trabajando en escribir un libro y él tiene papeles por ahí en donde tiene quizás ciertas ideas, ¿dónde mantendría esos papeles? ¿No? Si, en lo que sea que esté trabajando, ¿dónde mantendría los documentos del proyecto que está ejecutando? Well, Vean toda esa pausa para decir, bueno, después otra pausa extensa y dice, yo no sé. I don't know. This is what, 2017, 18 area? Le está preguntando, ¿esto pasó cuándo? ¿En el 2017, 2018? ¿En ese rango de tiempo? Sí, señor. Remember, in this time frame, my son is either been deployed or is dying. Dice que en ese periodo su hijo estaba haciendo servicio militar o ya estaba muriendo. Uno de sus hijos falleció, quedó vivo fue justamente Hunter Biden, pero su otro hijo, Beau, ¿no? Acá tienen justamente el nombre, ya había fallecido. Primer error. Joe Biden decide no correr a las elecciones del año 2016 cuando Hillary Clinton fue justamente la candidata y todo parece indicar que Joe Biden era el que tendría quizás más chances, ¿no? Más oportunidades de ganar la nominación demócrata si decidía correr, precisamente porque su hijo recién había muerto. Su hijo falleció en el 2015.
Y ustedes me van a disculpar, pero yo no creo que una fecha de fallecimiento de tu hijo se olvide tan fácilmente. Porque eso es un evento que marca. Eso es algo que para un padre, bueno, eso es lo peor que le puede pasar. Y el hijo de Joe Biden falleció en el año 2015. Y él está diciendo que en el 2016, 2017, entre esa época, su hijo o estaba en servicio o ya había fallecido. Cuando ya tenía, por lo menos si es 2017, 2 años de muerto. Si es 2018, tenía 3 años de fallecido. And so it was, and by the way, there were still a lot of people at the time when I got out of the Senate that Fíjense, estaba hablando de otra cosa, iba a explicar el por qué el tema del hijo y de la nada cambió de tema. Por cierto, hubo muchas personas en el Senado were encouraging me to run in this period. que me estaban presionando para que yo corriera en este periodo. Nuevamente, las elecciones fueron 2016. No fueron 2017 ni 2018, fueron 2016. Except the president. Excepto el presidente, refiriéndose a Obama, que Obama no lo presionó. And that's not a mean thing to say, but he just thought that she had a better shot of winning. Está diciendo que él pensaba que Hillary Clinton tenía una mejor oportunidad de ganar la presidencia a él. Presidency than I did. And so I hadn't at this point, even though I'm at Penn, I hadn't walked away from the idea that I might run for office again. Y está diciendo que él no había descartado la idea de que iba a correr de nuevo para algún cargo público, So if I ran again, I'd be running for president. pero sabía que si lo hacía iba a ser para presidente. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que le estaba haciendo Robert Hur? ¿Se acuerdan? La pregunta era, ¿dónde tú mantienes los papeles de los proyectos en los que tú estás trabajando? Para ver justamente si había algún tipo de relación de cómo habían llegado estos documentos clasificados acá. Y él se fue y comenzó a hablar del hijo, de que el hijo le había muerto en la fecha errada. Está hablando además de las presiones que recibió también en fechas erradas para que corriera o no a presidente, etcétera, etcétera. And so what was happening though, when Bo died, Y hay preguntas. Lo que estaba pasando era, y después dice, ¿en qué mes fue que murió Bo? Que fue su hijo. Ya tiene mal el año. No se acuerda del mes tampoco, por supuesto. Si no se acuerda del año, mucho menos el mes. May 30th, 2015 he died. Fíjate, el fiscal le dice, en el 2015. Y Joe Biden le pregunta, fue en el 2015 que murió, en mayo del 2015. Y él le dice, sí. 2015. I'm not sure the month or I think that was. Yeah. That's right, Mr. President. And what's happened in the meantime is that and Trump gets elected in November of 2017. Dice otra vez otra fecha mala. A Trump lo escogen en el 2017, en noviembre del 2017. Robert Hur le dice, no, 2016. Yo entiendo que cualquier persona puede equivocarse con fecha. Eso nos pasa a todos, hasta a mí, pero ya están viendo que en el caso de él no es una vez que se está equivocando. Es que realmente no tiene una claridad de cómo se están desarrollando los hechos. O sea, no sabe ni siquiera en qué año murió el hijo, por favor. 2016. All right. So, why not 2017? Ahí pregunta, ¿por qué tengo entonces 2017 acá? Si estaba hablando de Trump en el 2016, claro, él abandonó la Casa Blanca como vicepresidente en el año 2017. Las elecciones se celebran en noviembre del año que sea, por ejemplo, estas que vimos, el año 2024, Trump-Kamala Harris, y Trump asumió en el año 2025. That's when you left office. Se lo explica el fiscal. Okay. Ahí se lo explica el fiscal. Eso fue cuando tú dejaste la Casa Blanca. But that's when Trump gets sworn in. Right, January. right, correct. Okay, yeah. And in 2017, Bo had passed, and Ahí repite, en el 2017 Bo había fallecido. Esa es la traducción literal. Ya había fallecido en el 2015. Entonces, ¿por qué repetir otra vez que en el 2010? No sé, bueno. Ustedes busquen. this is personal.
the genesis of the book and the title Promise Me Dad was I know you're all close with your sons and daughters, but Bo was like my right arm. Ahí está hablando de algo en lo que él trabajó justamente y dice que Bo era su brazo derecho y que Hunter Biden es su brazo izquierdo. These guys were a year and a day apart and they could finish each other's sentences. Y está hablando de lo unido que eran sus hijos con ellos mismos. Bo, I used to go home on the train and ya esa última parte no se la va a poner porque, bueno, él sigue justamente divagando, ¿no? Sobre realmente lo que está sucediendo. Pero lo llamativo es precisamente el rol que jugaron los medios de comunicación en todo esto. Jake Tapper, que es el que está haciendo ahora dinero con el librito ese del pecado original, fue el nombre que le puso, en donde habla y desmonta y desmantela todo el aparato que hubo alrededor de Joe Biden para justamente tratar de evitar que la gente se diera cuenta de que él tenía problemas cognitivos. Fue uno de los que se encargó también de tapar esto. Fue uno de los que se encargó de incluso arremeter contra los invitados que en su show se atrevían a cuestionar las capacidades cognitivas de Joe Biden. Tanto desde cuando eran candidatos en el año 2020, ¿no? Que yo recuerdo en mis círculos cercanos yo lo decía, la familia de este señor no lo quiere. Porque ya en el 2020 se notaba, y ojo, yo ahora veo los videos del 2020 y yo digo, wow, yo noté que el señor estaba mal cognitivamente en el 2020 y nada que ver con el Joe Biden en el 2024, que estaba 10,000 veces peor. Y me van a decir ustedes que los medios de comunicación y los políticos que tenían la capacidad de hablar con él uno a uno no se dieron cuenta. En serio. Y alguien les va a creer esa gran mentira. Cuando lo que yo siempre he dicho, nosotros veíamos a un Joe Biden que era el producto final de los filtros de los medios de comunicación. Era el Joe Biden que los medios de comunicación querían que nosotros viéramos. Yo estoy seguro que en conversaciones uno a uno él tenía otro tipo de actitudes. Estoy segurísimo. Porque ahí precisamente no había nadie que lo ayudara. No había un medio de comunicación que cortara las partes cuando él estaba haciendo ciertas cosas extrañas, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, todos se quieren dar golpes de pecho y decir, ¿cómo es posible que ocultaran esto? Eso estaba ahí. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo que no fuese demócrata lo sabía. Y de hecho, el simple hecho de que los demócratas hayan pedido adelantar un debate presidencial, porque los debates presidenciales nunca se dan en la época, con él se dieron en junio, creo que fue. Normalmente los debates presidenciales se dan que sí, a partir de septiembre, una cosa así. Jamás se había hecho un debate presidencial tan temprano. Y yo lo dije en un programa de televisión, yo dije, lo están haciendo tan temprano porque quieren ver cómo es su desempeño para ver si lo sacan de la carrera presidencial o no. Y yo no tengo ningún tipo de acceso a la Casa Blanca, yo no tengo ningún tipo de fuentes o de información privilegiada que a mí me permita saber eso. Sencilla lógica. Bastaba con ver a Joe Biden que se perdía en los escenarios, que saludaba a personas que estaban muertas, que le daba la mano al aire, que se la pasaba justamente inventando palabras, que se inventaba sucesos. Bueno, él dice que su hijo murió en Irak y su hijo no murió en Irak. Entonces, ¿no te acuerdas la fecha? ¿No te acuerdas del suceso de cómo pasó? Y de todos a los que voy a responsabilizar, al que menos responsabilizo es a él. Responsabilizo a la esposa, a los familiares, a los trabajadores, al Partido Demócrata. Y sabiendo todo esto, la gran pregunta que uno se hace es quién gobernó estos últimos 4 años. Sería por eso que entonces utilizaban tanto el autopen, porque sí, ahí es normal utilizar el autopen, eso yo lo he explicado en diversas oportunidades. Esa firma digital que es muy común en los presidentes, porque bueno, no es que ellos van a andar firmando, por ejemplo, 100 órdenes ejecutivas en un día. Entonces firman una y para el resto utilizan autopen, la firma electrónica. Pero Joe Biden estuvo 4 años utilizando la misma firma. Muy pocas veces cambiaba. Una de las veces que la firma cambió, por cierto, fue cuando decidió bajarse de la contienda. Entonces, si no fue Joe Biden el que gobernó, que fue el que la gente escogió en el año 2020, ¿quién gobernó? Y si esto se descubre, ¿alguien va a pagar? Veamos algunos titulares, ¿no?, que ponían los medios de comunicación en su debido momento. Vamos a comenzar con The Atlantic.
¿Se acuerdan de Robert Hur? El fiscal que les puse al principio, el fiscal especial. Cómo Hur, refiriéndose al fiscal, engañó al país respecto a la memoria de Joe Biden. Y dice, esto es la saga de algo que es como una herida autoinfligida para los demócratas. Entonces, Robert Hur engañó al país. No fueron los demócratas. Y esto es, miren la fecha, marzo 13 del año 2024. Eso es uno. Tengo más ejemplos. No se vayan, tengo más ejemplos. Vamos con este. Los republicanos, ¿no? Los republicanos tratan de hacer, o continúan tratando de hacer de las capacidades mentales de Joe Biden un problema. Agosto 19 del año 2021. Una teoría de la conspiración. Hubo algún medio que lo llamó una teoría de la conspiración impulsada por los republicanos. Ahí tienen a CNN. Acá tienen les voy a poner a ver. Todo un comentarista político, ¿no? Que dice, esto es de hace, ¿cuánto? De hace unos días, el 17 de mayo. Original Sin, el pecado original, ¿no? Que es el libro al cual hice referencia, que habla justamente de las capacidades cognitivas de Biden, ya con testigos y con cuestiones, ¿no? Es un libro sorprendente. La enmienda 25 debió haber sido invocada. La enmienda 25, para quien no lo sepa, es una enmienda que está en la Constitución de este país que permite al vicepresidente destituir o iniciar un proceso de destitución en contra del presidente cuando él considera que el presidente no está en capacidades justamente de ejercer la presidencia. Puede ser por motivos mentales. Alguien que está loco, alguien que tiene Alzheimer, alguien que perdió el habla, lo que sea. Entonces, si tienes una condición que evita que tú puedas ejercer la presidencia con total libertad y con total agudeza y con total sanidad, entonces el vicepresidente, que es de tu propio partido, obviamente no lo va a hacer por quererte sabotear, la puede invocar. Y dice Anthony Scaramucci, la vicepresidente Kamala Harris, el gabinete y los líderes del Congreso son responsables. Ellos se juramentaron. Es muy fácil odiar al staff, a los empleados, pero ellos realmente no se juramentaron. Y dice que esto es una en el liderazgo digamos, más experimentado del Partido Demócrata, ¿no? El liderazgo más viejo, que tiene más tiempo. Pero miren lo que él decía en el año, ¿esto era cuándo? En el año 2024, en junio del año 2024. El presidente Biden está en mejor forma de lo que la mayoría de la gente cree. Y obviamente hay un montón de videos distorsionados acá en X que lo hacen ver como una persona mucho más vieja de lo que es y de lo que se siente en persona. Esto se va a... mejor dicho, cuando él barra el piso con Donald Trump en el debate, será interesante ver cómo MAGA, refiriéndose a los seguidores de Donald Trump, van a manejar esa situación. Pero ahora él se da golpes de pecho. ¡Qué horrible! Nos mintieron, el liderazgo demócrata, ¿cómo se les ocurre? ¿Tú fuiste uno? Algo que era obvio, no tienes que ser médico para saber que Biden estaba mal mentalmente. No hay que ser médico. Hay que tener sentido común y no ser un fanático. Y bueno, luego vemos acá. Los presidentes reciben exámenes de salud todos los años, están obligados a hacerlo, físicos, mentales, y el 28 de febrero del año 2024, los médicos dijeron que él estaba fit for duty, ¿no? Fit es calificado, que está perfecto, pues, para cumplir con sus deberes. Esto toma mucho más fuerza, dejando incluso a un lado el tema cognitivo y poniéndolo al tema físico, porque bueno, para el que no lo sepa, a Biden lo diagnosticaron ya con cáncer de próstata con metástasis, ¿no? Hace solo días. Evidentemente nadie cree que lo haya tenido desde hace solo días, porque el cáncer de próstata es fácil de identificar, y bueno, hay expertos médicos que han dicho, mira, no hay manera, se te alteran los valores, o sea, hay un montón de otros síntomas que justamente te presentan previo a la aparición de un cáncer de próstata. Pero bueno, ahí se las dejo. Esa fue otra de las grandes teorías de la conspiración que se terminaron comprobando como ciertas.
Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se inscriben, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video y comenten. Acá no censura a nadie, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha. Nos vamos a Argentina por una super mega hiper ultra polémica propuesta migratoria de Javier Milei, aunque yo la llamaría de sentido común. Ya regresamos.